Venga, bienvenidos a Desport. Hoy traemos un programa de graes. Ya, esto no son graes, son escaleras, pero ya lo que tenemos. Si queremos hacer graes concretamente podemos ir a les mestes, pero como lo que tenemos normalmente más a mano, pues por ejemplo, este parque, el Parque de los Pericones, pues aquí estamos para hacer un poquitín de cuestes en les graes. Les graes tienen muchos aspectos positivos. Pueden ayudarnos a mejorar la técnica porque nos obliguen a levantar bien las piernas si queremos hacer hacia arriba, como vamos a ver ahora, o levantar las piernas para atrás. Entonces, pueden ayudarnos a mejorar la técnica. Y además, otra característica que tienen muy buena es que nos ayuden a mejorar la fuerza de las piernas. Un entrenamiento clásico hacemos varias escaleras un buen rato, que no te las piernas muy cansadas, y después pones a hacer unas series en llano y sientes como si volares, porque es como si te quedaran un gran peso de encima. Vamos a ver varios ejercicios. Primero podemos subirles un par de veces normal, trotando pero normal, a ritmín, para calentar. Podemos ver que estas no son las escaleras mejores porque tienen un poco de descanso, pero tampoco está mal, no pasa nada. Después de primero calentar trotando suavín, lo que decíamos en el anterior programa, 15 minutos más o menos, hacemos dos subidines aquí para adaptarnos a lo que la cuesta, las escaleras, y después vamos a hacer varios ejercicios de musculación de piernas. A ver, por ejemplo, podemos empezar saltándoles de dos en dos, un clásico. Cada ejercicio podemos repetirlo un par de veces. Después de eso, pues podemos hacer skipping, como dijimos en el capítulo de movilidad articular, skipping A, o sea, per delante. Y podemos hacer después el skipping B, es decir, con las patucas por detrás. ¿Qué podemos hacer después? Un ejercicio que es muy doloroso, la rana, que es básicamente hacer la sentadilla y saltando para adelante. Podemos hacerlo saltando escalón a escalón o en dos escalones de cada. A ver. Y otro ejercicio podría, si queríamos, saltarles de 3 en 3. Pero ahora vamos a ir para arriba a hacer un poco de fuerza de cuádriceps para el descenso en esquí, si queréis probar. Bueno, vamos a terminar de fortalecer las patuques con un ejercicio que es clásico de esquí de descenso, porque haces la postura de descenso cargando bien la zona de los cuádriceps. Sería ponerse, bueno, voy apoyándote en una pared, aquí en este caso vamos a apoyarnos en este tuero, pero puede ser en cualquier sitio, en casa, y además un ejercicio muy fácil de hacer. Y aguantar, que aguantes lo máximo que puedas. Al principio aguantarás menos. Yo conozco un paisano que me dijo que él aguantaba 15 minutos. Yo nunca aguanté 15 minutos, pero oye, por poder, claro que se puede. Bueno, nada, pues apoyámonos y como si nos estuviéramos sentando y aguantar. Y nada, hasta aquí el programa de hoy, a ver cuánto tiempo puedo estar aquí sentada. Venga, hasta luego.